sobre la importancia de cuidar nuestra salvación. Cristo murió en la cruz, pagó un precio. Dice que derramó su vida y derramó su sangre por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Así que Dios nos dio lo más valioso que Él tenía, nos dio a su Hijo. Y por esa razón, amados hermanos, Pablo nos anima a no descuidar dicha salvación. Yo no sé si usted ha notado, como padre, le compró zapatos a los hijos, les compró un juguete o algo que usted llevó y de repente usted lo encuentra tirado. Usted dice, qué descuidados, no cuidan, no te vuelvo a dar nada, dice, porque no cuidas. O sea, somos descuidados. Y muchas veces en lo natural, así somos descuidados espiritualmente también nosotros. Dios nos dio la salvación y nosotros no la cuidamos. La salvación es como una planta. Cuando a usted le gustan las plantas y quiere que las plantas estén bonitas, ¿verdad? He descuidado ese ministerio yo de las plantas. Todo este tiempo lo he descuidado, pero yo le dije a mi esposa, no te voy a dar unas plantas, te voy a dar un jardín. Espérate que me recupere, vas a ver, te voy a arreglar todo esto bien bonito, ¿verdad? Entonces le digo, eso debe ser así nuestra vida también. Cada día nosotros debemos de estar aprendiendo más del Señor. Cada día nosotros debemos estar dándole gracias porque nos salvó, nos escogió. Y sabe una cosa, si nos hubiéramos muerto antes, hubiéramos ido al infierno. Pero ahora no, si nos morimos vamos al cielo. Amén. Y ese es un regalo y es una bendición tan grande. ¿Por qué debemos cuidarla? Es simple, la salvación se puede perder. En sí misma la salvación no es Cristo, Cristo murió. Pero si nosotros no cuidamos el regalo que Él nos dio, si nosotros vivimos, amados hermanos, como nosotros queremos vivir, hermanos, vamos a perder esa salvación. El anciano Juan escribe en la carta de Apocalipsis, dice que ninguno tome tu corona. Eso significa, amados hermanos, que cuando somos salvos, nuestro nombre es inscrito en el libro de la vida. Qué maravilloso es eso. Pero también yo con mis acciones y mis actitudes puedo hacer que ese nombre que fue anotado, yo lo puedo borrar también. Por eso Pablo dice que no descuidemos la salvación que Dios nos ha dado. Dile a tu vecino, no descuides la salvación que Dios nos ha dado. Yo quiero compartir unos versos esta noche. Me inspiré en la vida de un hombre llamado Sansón. Sansón viene de una familia cuyos padres no podían tener hijos y Dios los visitó a Manoa. Manoa se llama el padre de Sansón. Y Dios le dijo que iban a tener un hijo y que ese hijo iba a ser especial. ¿Cómo iba a ser? Especial. Venía con un propósito, venía con un diseño, venía con un plan. Sansón es uno de los hombres, de los 3 hombres, aparte de Samuel y aparte de Jesús, que fueron escogidos para una tarea especial. Amén. Usted también fue escogido para una tarea especial. Dios tiene un plan maravilloso para su vida. Así que vamos a ver la vida de Sansón. Sansón fue llamado, escogido, preparado, apartado, ungido. Dios preparó lo mejor para él. Dios le dio su espíritu, le dio su gracia, le dio su poder, le dio su fuerza, le dio su sabiduría. Y Sansón comenzó a crecer. Y llegó un tiempo cuando él comienza a crecer, que esa manifestación de Dios en su vida comienza a hacerse tangible. Las cosas que Sansón comienza a hacer, indudablemente, no las hubiera hecho si la presencia de Dios y las marcas de Dios no hubiesen estado en su vida. Yo estoy seguro que en su vida y en mi vida hemos comenzado a hacer cosas que si no hubiese sido por la marca y la presencia de Dios en nuestra vida, no las hubiéramos hecho. Pero las estamos haciendo porque Él nos ungió con su Espíritu Santo. Él nos llenó de su Espíritu, de su gracia y de su favor para con nosotros. Amén. Porque Dios tiene un propósito. Diga, Dios tiene un propósito. Para mi vida, diga. Así como Sansón tenía un propósito en su tiempo, usted en el tiempo de Dios también tiene un propósito de Dios para su vida. Así que, pero también, aparte de ser un hombre especial, apartado por Dios, vamos a ver las debilidades de su carácter. Vamos a ver de alguien que comenzó por el Espíritu, terminó en la carne. De alguien que amó a Dios, que sirvió a Dios, hermano, terminó en una situación que no debió haber terminado. Y escogí este ejemplo porque es una ilustración para nosotros, la iglesia, en los tiempos que estamos viviendo. Hermanos, somos
tan descuidados en nuestra relación con Dios, nuestro temor hacia Dios, nuestro amor hacia Dios, amados hermanos. Dios no está ocupando el lugar que debería ocupar en el trono de nuestro corazón. Nuestro corazón está lleno de un montón de cosas, pero no de Dios. Si Dios estuviera llenando nuestro corazón, nosotros, amados hermanos, no nos importaría otra cosa más que las almas que se están perdiendo, más que nuestra comunión y nuestra intimidad con Dios, más que nuestra búsqueda del Señor. Nosotros no nos acostaríamos, no nos levantaríamos, no viviríamos de la manera que vivimos, sino de verdad Dios fuera lo más importante en nuestra vida. Entonces busco a Sansón, porque Sansón es una ilustración de lo que Dios no quiere para nosotros como sus hijos. Amén. Amén. Entonces, como creyentes en nuestra relación con Dios, Sansón es la ilustración de creyentes que nunca se convirtieron de verdad. Oiga esto, Sansón es la ilustración de aquellos creyentes que vienen a la iglesia, pero nunca se convirtieron de verdad. Y tal vez sirvamos en la iglesia, tal vez prediquemos en la iglesia, tal vez tengamos un ministerio en la iglesia, amados hermanos, pero con nuestro estilo de vida no estamos agradando a Dios. Amén. Entonces Sansón fluía bajo la unción del Señor. Dios le había dado autoridad. Dios lo había puesto como autoridad sobre la nación, fue juez de la nación de Israel, gobernó Israel por 20 años, dice la Escritura, ¿verdad? Y tuvo la bendición de venir de una familia que eran temerosos de Dios. Nuestros hijos tuvieron ese privilegio de no verme a mí en pecado, en vicios. Tuvieron esa bendición. Y desde que ellos nacieron, ahora, eso no significa que por eso la salvación para ellos es gratis, no. Ellos tienen que vivir de acuerdo a lo que Dios manda también. Amén. Entonces, pero es una bendición venir de una familia que viene de Dios. Por eso nosotros hacemos hincapié, amados hermanos, a los muchachos que busquen dentro del rebaño, dentro de la viña del Señor. Esa persona que va a caminar con ellos, esa persona que va a estar con ellos, esa persona que venga, hermano, con ese temor a Dios, porque así como Dios derrama bendiciones, si nosotros no caminamos con Dios, lo que estamos arrastrando son maldiciones. Y eso es lo que vamos a traer a nuestra vida y a nuestras propias familias cuando formamos nuestro propio hogar. Entonces, cuando un joven, cuando una jovencita viene de un hogar cristiano, trae principios, trae valores, trae temor a Dios. Hermano, y nosotros vemos como esta jovencita y como estos jovencitos honran a sus padres. Entonces va a honrar ese matrimonio, va a honrar esa pareja, va a honrar los hijos. Amén. Y va a tener una casa en orden y realmente va a ser una bendición. Sansón viene de esta familia, amados hermanos, que tiene un legado espiritual muy grande, muy importante. Y nosotros deberíamos de estar agradecidos de venir a la familia del Señor. Amén. Entonces sus padres fueron temerosos de Dios. Y Sansón fue enseñado en los caminos del Señor, amén, tal como el Señor le había mandado a sus padres. Vamos al libro de Jueces, capítulo 13, versículo 8. Vamos a usar la Biblia de las Américas, vamos a usar. Libro de Jueces, capítulo 13, versículo 8. Dios le da la promesa, el ángel se le aparece, ¿verdad? Y le dice, van a tener el hijo. Y Dios le pone unas condiciones que Sansón, pues, una de esas condiciones era que nunca se debería cortar el pelo. Sansón nunca se debía cortar el pelo. Nunca debía tocar a un muerto. Nunca debía beber vino y sidra. Nunca se debería separar de los límites que Dios le establecía para que él viviera en los lugares donde Dios lo había establecido. Así que Sansón tiene unas normas y unos patrones de vida. Y Manoa le pregunta al ángel del Señor, ¿cómo pueden educar a su hijo? ¿Cómo pueden enseñarlo? Ellos no saben y le están pidiendo la ayuda al Señor. Entonces en el verso 8, Jueces capítulo 13, versículo 8 dice, entonces oró Manoa a Jehová y dijo, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste, el ángel que lo había visitado, vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer, que nos enseñe. Hermanos, Dios nos dice a nosotros en Proverbios capítulo 22 versículo 6, instruye al niño en su camino.
¿Y nosotros cómo vamos a enseñar a nuestros hijos? Nosotros tenemos que aprender la palabra, tenemos que buscar la palabra, tenemos que buscar a Dios para que cuando nuestros hijos nos hagan preguntas, nosotros les demos las respuestas correctas. Que ellos sepan dónde ir, que tengan en casa un papá y una mamá que conoce al Señor, que ama al Señor, que tienen temor en su corazón del Señor, amén. Entonces, debido al propósito de su llamado, Dios comenzó a manifestarse en su vida, pues las cosas que él hacía solo eran posibles con la ayuda de Dios, amén. Pero también para que no se desviara de los límites que Dios le había establecido. En el versículo 25, verso 25, Dios le puso límites. Y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Estos eran lugares geográficos, digan lugares geográficos. Cuando las tierras en Israel fueron repartidas a las 12 tribus, se establecieron ciudades de refugio. Se establecieron 3 lugares en medio de todo el territorio que Israel había tomado, y esas ciudades de refugio servían para aquellos que inconscientemente habían cometido un crimen, habían matado a una persona, habían dañado a alguien. Esos lugares les servían como refugio y de protección para que no muriera, porque bajo el antiguo pacto la ley decía ojo por ojo y diente por diente, pero se establecieron estas ciudades y habían límites. Cuando Dios llama al pueblo de Israel y lo tiene en el desierto, y Dios le dice en Éxodo capítulo 19, ellos no se acercarán al monte de Dios. Todo aquel que traspase el monte, los límites, sea animal, persona, morirá. Dijo, todo aquel que traspase los límites, morirá. Entonces Dios le está marcando a la vida de Gedeón. Sus padres le enseñaron y le dijeron, Sansón, tú te tienes que mover. El día que te salgas de estos territorios, realmente vas a estar fuera de la cobertura del Señor. Mire qué interesante es esto. Los lugares geográficos que Dios marcó, le dijo, mientras tú camines en estos lugares, mientras usted obedezca al Señor, la mano del Señor estará sobre usted, amén. No importa cuánta plaga, no importa cuánta mortandad, no importa cuántas noticias veamos todos los días, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará, por cuanto estás caminando y obedeciendo al Señor Dios Todopoderoso, amén. Eso es cuidar de nuestra salvación, eso es cuidar de lo que Dios nos ha mandado a hacer a nosotros. Y entonces le pone límites, diga conmigo, límites. Sansón no debía pasar esos límites. Es como que le dicen, mira, en justicia se usa ciudad por cárcel. Significa que puede andar en toda la ciudad, no se salga de ahí. Allá en los Estados Unidos usan esos grilletes que les ponen a los presos y medio se salen en las películas. Yo he visto en las películas, aun cuando se salen de la casa, no se pueden salir ni de la casa porque ya los están detectando y ya vienen las patrullas a buscarlos porque está sobrepasando los límites. Hermano y amigo, si usted está caminando por lugares, con personas, con asociaciones, en situaciones que está pasando los límites, yo quiero animarle que tenga cuidado, porque no descuide la salvación que el Señor le ha dado, amén. Debemos cuidar y ser celosos de esa bendición que el Señor nos ha dado. Entonces Dios le puso límites territoriales, y mientras Sansón se moviera en esos límites, la cobertura del Señor iba a estar con usted, amén. Diga amén. Aleluya. Entonces Sansón se mantuvo en esos límites. Versículo 19, vamos al verso 19. Perdón, 14:19. Jueces capítulo 14, versículo 19. Oiga esto. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él y descendió a Escalón y mató a 30 hombres de ellos, y tomando sus despojos dio las mudas de vestidos a los que habían explicado el enigma. Y encendido el enigma, y encendido en enojo, se volvió a la casa de su padre. Mire dónde está ahora. Él no está entre Dan y Estaol. Él está en un lugar, ahora está en Escalón. Ha sobrepasado los límites.
Y como ha sobrepasado los límites, se ha vuelto un criminal. Mató a 30 hombres que no tenían nada que ver. Simplemente él se puso a hacer una apuesta, un acertijo, una adivinanza, ¿verdad? Y no se la pudieron adivinar. Y entonces él, para pagar la recompensa, tuvo que matar a 30 hombres. Hermano, cuando sobrepasamos los límites que Dios nos ha puesto en nuestra vida espiritual, comenzamos a hacer cosas fuera de la voluntad de Dios. Y vemos, dice que se encendido en enojo. Diga conmigo, ira. ¿Qué produce la ira? Violencia. Destruye. Herimos sin medir el peso de la mano. Decimos palabras que no debimos haber dicho, ¿verdad? Y entonces la ira no deja nada bueno. Y esta ira provocó que Sansón matara a 30 personas que no tenían nada que ver. Entonces se fue al territorio de Escalón. Y ahí dice que mató a estos 30 hombres de puro gusto. Amén. Hablamos en este punto de aquellos que son movidos por los deseos de la carne. Creyentes movidos por los deseos de la carne y no por el Espíritu, porque su ira se manifestó. La ira es una manifestación de la carne, no del Espíritu. Amén. Y esa ira estaba guardada en su corazón. No tengo el tiempo para leerle todo lo que está diciendo este capítulo, ¿verdad? Entonces, esa ira habla de creyentes como usted y como yo, que no hemos aprendido a perdonar. Estamos en Cristo, pero no hemos aprendido a perdonar. Yo creo que una de las cosas que se nos hace más difícil a nosotros es perdonar. Y por eso necesitamos sanidad interior. Nos damos cuenta que cuando hablamos de iniquidad, cuando hablamos de maldiciones, cuando hablamos de restaurar la vida de una persona, hermano, muchas veces no hay sanidad, no hay restauración, no hay bendición de Dios, porque no hemos aprendido a perdonar. Y este perdón no solamente se manifiesta entre hermanos de la fe, se manifiesta entre la misma familia. Los dolores más grandes de la falta de perdón están dentro de la misma familia. Y entonces Sansón, amados hermanos, le hicieron un problema, él no quiso perdonar, él se levantó en ira y dijo, me voy a vengar, y mató personas que no debían haber matado. Estas personas, amados hermanos, son creyentes, que venimos a la iglesia, yo le voy a señalar así, venimos a la iglesia, pero seguimos odiando al prójimo. Seguimos odiando al prójimo. Hay gente que no le hablamos. Hay gente que dejamos de hablarle. Hay gente que perdimos la amistad. Hay familia nuestra que nos alejamos de ella. Así de sencillo. Porque no estamos caminando en el Espíritu. Y nosotros no nos damos cuenta que al vivir de esa manera estamos descuidando nuestra salvación. Porque pensamos que a Dios no le importa. Sí le importa mucho. Es a través de su testimonio y del mío que aquellos que no son salvos van a ser salvos. Es a través del amor manifestado a través de nosotros que ellos van a ser alcanzados y van a ser sanados por el Dios Todopoderoso. Amén. Pero nosotros tomamos la misma actitud que ellos, y nosotros somos hermanos, aún conociendo, estamos en una condición peor que ellos, porque nosotros conocemos la palabra, nosotros conocemos la verdad. Y nosotros no podemos vivir afuera de esa verdad y de esa voluntad que Dios manda que nosotros debemos perdonar. Hermano, si nosotros mantenemos una actitud cerrada en nuestro corazón de perdón hacia los demás, la Escritura es clara, dice, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Nosotros tenemos que liberar perdón. Entonces, cuando estamos descuidando la salvación, nos ofendemos. Y ya dejamos de hablarnos. Y guardamos una ofensa en nuestro corazón. Y entonces, amados hermanos, estamos descuidando nuestra salvación. Dile a tu vecino, no descuides tu salvación. Entonces, más temprano que tarde, amados hermanos, va a terminar en la ruina como terminó Sansón. Más temprano que tarde, si no perdonamos, vamos a terminar en la ruina. El perdón no es una opción, el perdón es un mandamiento. El perdón no es un sentimiento. A veces esperamos sentir, es que yo no siento. Dios no dijo que esperábamos sentir. El mandamiento del Señor es perdonar. Si los demás no lo quieren perdonar, está bien, pero usted sacó de su corazón el perdón que Dios le manda que usted y yo hagamos. Amén. Diga, yo lo creo, diga. Capítulo 15, libro de Jueces, capítulo 15.
versículo 3. Entonces le dijo Sansón: sin culpa seré esta vez respecto a los filisteos, sin mal les hiciere. Hermano, hay gente que se deleita en hacerle mal a los demás. Hay gente que se alegra cuando a otro le va mal. Y nosotros como creyentes no debemos de alegrarlos con el mal de los demás, hermano. Deberíamos ser movidos a compasión y a misericordia. Deberíamos ser movidos al amor de Cristo, amén. Algo diferente tiene que haber en nuestra vida. Y él dice: no hay problema. Sin culpa seré esta vez. O sea, voy a provocar otra matanza. Ellos me provocaron, porque todo lo que está sucediendo aquí es un conflicto. Hay un pleito entre los filisteos y los hijos de Israel. Allá están atacando a los filisteos. Sansón se está defendiendo, está matando hombres, está matando personas, ¿verdad? Y él dice: no, ellos me están provocando, ellos vienen a mí. Hermano, nosotros no estamos para levantar la mano, no estamos para acusar. Dios es el que condena, amén. Él es el único juez que tiene el derecho y la libertad para decirnos, amados hermanos, lo que es correcto y lo que no es correcto. En el versículo 7, vamos al verso 7. Entonces Sansón les dijo: ya que así habéis hecho, juro que me vengaré. Es una persona que se enoja, es una persona que tiene falta de perdón y es una persona que tiene actos de venganza en su corazón. Esta me las paga, dice. Aunque sea en el último día, aunque sea, es que lo he de ver, dice. Esta me las paga, dice, ¿verdad? Me vengaré de vosotros y después desistiré. Es como el asesino, el que mata. El que mata, amados hermanos, no quiere cárcel, no quiere recompensa. Es lo que quiere matar a la otra persona que le hizo daño. Te he de ver en la misma condición, te he de ver peor que mí. No, hermano, no fuimos llamados para eso, amén. Entonces Sansón comienza a elaborar un estilo de vida separado de Dios, separado de su familia, separado del liderazgo espiritual de Israel, amén. Muchos hermanos hacen planes sin Dios y por eso les va mal. Comenzamos un negocio, hacemos un viaje, hacemos un trabajo, tenemos una relación con una pareja, hermano, sin consultar a Dios. Y aún aparentemente pretendemos hacer cosas que parecen buenas, que es la obra del Señor, pero no es la voluntad del Señor. Entonces comenzamos, cuando una persona comienza a descuidar su salvación, comienza a hacer planes fuera de la voluntad de Dios, amén. Diga amén. Versículo 11, Jueces 15:11. Y vinieron 3,000 hombres de Judá a la cueva de la peña de Etán y dijeron a Sansón, ahí estaba escondido: ¿no sabes tú que los filisteos dominan sobre nosotros? ¿Por qué nos has hecho esto? Y él le respondió: yo les he hecho como ellos me hicieron a mí. Oiga usted, ¿por qué lo insultaste? Porque me insultó. ¿Por qué le sacaste la madre? Porque me la sacó la mía también. Dice: yo les he hecho como me hicieron a mí. Un creyente, un hijo de Dios no puede vivir de esa manera, amén. Entonces Sansón planea una guerra contra los filisteos sin consultar con las tribus, sin consultar con los ancianos. Y para ese tiempo Israel estaba sometido a los filisteos. Por eso los ancianos se preocupan y le dicen: tú has comenzado una guerra, tenemos serios problemas, estamos bajo autoridad de ellos, nos van a exterminar a todos. Tú hiciste planes sin consultar a Dios, sin consultarnos a nosotros. Cuando en la familia, amados hermanos, hacemos planes sin contarle a los demás, toda la familia va a pagar las consecuencias. Qué bueno es. Al otro día andábamos haciendo unas vueltas con mi esposa y le dimos gracias a Dios, porque a pesar de que la circunstancia no era buena, le dimos gracias a Dios porque de todo se aprende. Le dimos gracias a Dios. Cuando usted tiene errores en la vida y aprende de ellos, amados hermanos, no solamente los reconoce, sino que le pide perdón a Dios para no volver a cometer esos mismos errores. Y aunque el precio que tenga que pagar, lo tiene que pagar, porque tiene que aprender una lección, amados hermanos. Usted debe saber que separados de Dios nada podemos hacer.
Él dijo que era la vida y nosotros somos los pámpanos y nosotros estamos injertados en Él. Si hay alguien que sabe todas las cosas, nuestro bienestar, nuestro futuro, nuestra bendición es Dios. Hermano, nosotros podemos tener necesidad de alguien, pero por estar ansiosos, por estar preocupados, tomamos decisiones y actuamos fuera del tiempo de Dios y nos va mal. Nos va mal. Y es que realmente, hermano, sin Dios nada nos va a ir bien, todo nos va a ir mal, pero con Dios todo nos va a ir bien. Cuando usted cuida su salvación, aprende este principio, entonces, no debo hacer planes separados sin consultarle a Dios. A veces uno dice, quiero un teléfono, quiero un aparato, y es bonito los aparatos, tienen una función muy bonita, pero después tiene un contrato y después no lo quiere pagar. Pero usted firma un contrato. Le guste o no, va a tener que pagarlo. Amén. Y entonces debemos aprender a escuchar el corazón de Dios. Amén. Entonces, hablando de estas personas que hacen planes fuera de la voluntad de Dios, son creyentes que nunca encontraron su lugar en el cuerpo de Cristo y especialmente en la iglesia para servir al Señor. Estos son los creyentes que se enojan y se van de la iglesia. Estos hermanos están centrados en sí mismos. Y lo poco que hacen es pensando en sí mismo, amén. Y cuando se van, esta palabra suena bien fea, pero es la verdad. Cuando se van son como el diablo, porque el diablo arrastró, dice la tercera parte de los ángeles. Mucha gente que se va molesta de la iglesia, hermanos, se llevan a otros con ellos, porque de antemano los han contaminado. Y todo su trabajo, su servicio, su radio de acción, su labor que hicieron, no fue pensando en la obra del Señor, fue pensando en ellos mismos y no en la obra del Señor. Esto duele al cuerpo de Cristo y esto duele a la iglesia, amén. Entonces, poco a poco Sansón se fue alejando de los límites. Diga conmigo, de los límites. Yo le aseguro que si no le ponen candado al portoncito allá, Lucas se sale. Una vez que haya la puerta abierta, no lo detiene. Y ese candadito lo mantiene con límite, lo mantiene seguro. Hermana puede estar en la pila, puede estar en el cuarto, en la cocina, cocinando, planchando, lavando, doblando ropa. Pero ella sabe que Lucas no se le va a salir, porque hay un límite. Amén. Y cuando usted está centrado en Dios, amado hermano, no importa cuántas trampas el diablo le traiga, usted va a ser sabio en el Espíritu Santo y vas a darse cuenta que Él quiere sacarlo del propósito de Dios. Amén. Entonces, cuando vienen esas personas a sonsacarlo y decirle, venite, mira, aquí estamos bien, queremos mostrar, usted sabe que eso no es de Dios, eso viene del diablo, pero usted usa la sabiduría del Señor, amén. Sansón comenzó a alejarse y a traspasar los límites, cada vez se iba alejando más y más y más de la voluntad del Señor, de los lugares que Dios le había establecido, que le había dicho que no se moviera de ese lugar, amén. Aleluya. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros pecamos una vez y no nos arrepentimos, nos seguimos hundiendo más y más en el pecado. Se cauteriza la conciencia y ya no tiene temor a Dios. El temor a Dios debe estar en nuestro corazón. Y dice que descendió a Timnac y allí tomó una mujer filistea y se casó con ella. Mira hasta dónde van los errores. Había sido guardado en el corazón como israelita, no podía y no debía casarse con una mujer que no fuera del pueblo de Israel. Y descendió a Timnac, territorio filisteo, tomó una mujer, se casó con ella, violó el mandamiento del Señor, violó el pacto de Dios, deshonró la palabra de los padres y dijo, yo quiero hacer lo que me da la gana. Y Lucas capítulo 3, versículo 8, amados hermanos, el Señor dice que nosotros como creyentes debemos de hacer frutos dignos de arrepentimiento. Frutos dignos de arrepentimiento. Amén. ¿Qué significa esto? Que si nos llamamos creyentes vivamos como tal. ¿Qué es usted? Creyente. Entonces viva como un creyente. Pablo dice que nosotros que somos creyentes vivamos como sabios y no como necios. Usted sabe lo que es un necio, ¿verdad? Es triste tratar con un necio.
No importa cuánto le diga, no importa cuánto le estorbe, no importa cuánto se enoja, el necio va a hacer lo que dijo que iba a hacer. No te vayas por ahí, no hagas esto, no te conviene, espera más tarde, esto es mejor. Ni para atrás, ni para adelante. Y fíjese que tal vez como padre usted puede terminar con más dolor, fíjese, porque no quiere ver al corazón del necio metido en una situación que le trae dolor. Lo que el Padre quiere, lo que Dios como Padre quiere librarnos a nosotros como hijos es del dolor. Cristo es el varón experimentado en dolores y en quebranto. Si hay alguien que conoce el dolor y el sufrimiento, se llama Jesucristo. Y si Él dice, si nosotros como creyentes cuidamos nuestra salvación y vivimos como sabios, no vamos a terminar como necios. Y vamos a tener victoria en todas las cosas que nosotros hagamos. Amén. Entonces, necio, hermanos, ya lo encontré, ok. Dice, aquel que no cuida su propia casa es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Nosotros vamos a la iglesia, dice, ¿a qué viene? ¿A qué venimos a la iglesia? Dice la Biblia que los demonios vienen y se sientan en primera fila. Ahí están ellos, a la par de nosotros. Y por eso es que muchos hermanos no se pueden concentrar en el mensaje. Muchos son expertos en provocar distracciones en otros para platicar. En la casa no se hablan, no platican, pero en la iglesia vienen a platicar, fíjese. Amén. Sí. Entonces hay que cuidar nuestra salvación y no seamos peor que un incrédulo, porque el incrédulo dice que ha negado la fe. Amén. Todos nosotros podamos mostrar vidas de apariencias. Todos nosotros podemos mostrar vidas de apariencias. ¿Cómo está, hermano? Bien. Pero en casa somos temidos por nuestros hijos y odiados por nuestras esposas. Pero estamos bien. Somos hermanos del Señor. Nos ponemos una corbata, agarramos un micrófono, nos paramos a cantar alabanzas, nos paramos a servir al Señor. Estamos bien, pero en realidad no estamos bien. En nuestra casa hay desesperanza. En nuestra casa no hay victoria. En nuestra casa no hay altares, no hay devocionales, no hay lectura de la Biblia, no hay tiempo para Dios, no hay ejemplo ni tan siquiera para orar por la comida en el momento que se sirve la comida. Hay problemas y lo que hacen es correr y divulgar el problema en vez de levantarse y decir, vamos a orar, vamos a decretar un ayuno, nos vamos a poner de acuerdo, vamos a vencer al enemigo. Ese es un creyente que está cuidando la salvación. Y cuando usted puede convocar a otros para que le ayuden a orar, pero su fe ya se ha levantado, usted es el principal en número, en rango, usted va adelante, amén. Entonces mire qué maravilloso. Tenemos dificultades, tenemos problemas, hermano, pero no estamos para darle lugar al enemigo, estamos para darle lugar al corazón de Dios. Entonces cuando yo estoy cuidando mi salvación, me preocupo realmente de mi testimonio como esposo, me preocupa mi testimonio como padre, ¿verdad? Qué terrible sería, hermano, estar predicando aquí y mis hijos despreciándome en el corazón, porque en la casa los trato como animales. Venir a hablarles del amor de Cristo y yo la deshonro a ella, yo la desprecio a ella y yo la maltrato a ella. Venir a hablarles de fe extraordinaria y en la casa cuando hay necesidades, yo no soy capaz de suplir las necesidades de mi propia casa. Un creyente que está cuidando la salvación le da un valor importante a su familia. Su familia es el tesoro más preciado y más grande que Dios le ha dado. Por eso dice la palabra que herencia de Jehová son los hijos. Y por eso peleamos por ellos. Y por eso nos vamos a entrar en batalla y en guerra con el enemigo. Y él va a quedar tirado, no nuestros hijos ni nuestra casa. Nuestros hogares se van a levantar. Porque nosotros estamos cuidando nuestra salvación. Nos congregamos, maravilloso, pero ahora cuidamos de la salvación que Dios nos ha dado. Nos volvemos ministros del Dios Todopoderoso, efectivo en el reino de Dios. Amén, amado hermano.
Y entonces cuando no estamos cuidando de eso, nos volvemos desleales. Número uno, no solamente con Dios, nos volvemos desleales con la iglesia que Dios nos ha plantado. Hay deslealtad. Un creyente que descuida su salvación, descuida su lealtad al Señor. Amén. Y para ir cerrando, Sansón comenzó a jugar con el pecado. Sansón comenzó a jugar con el pecado. Jueces capítulo 16, versículo 1. Jueces capítulo 16, versículo 1. Oiga esta palabra, es lo que está escrito. Fue Sansón a Gaza y allí vio a una mujer ramera y se llegó a ella. Tan devaluado estaba este hombre usted. Si usted se observa a sí mismo, estas palabras se les dije a mi esposa ayer en la noche o en la mañana. Si usted se observa a sí mismo en la manera en que usted anda y arregla su cuarto y usted mismo, así está espiritualmente por dentro. Una persona que no se arregla es una persona que su vida espiritual no tiene nada, lo que tiene son tinieblas. Pero una persona que tiene la luz de Cristo, amados hermanos, es sal de la tierra. Transmite vida, gozo y alegría. Yo no percibo cómo una persona se puede ir a la calle sin lustrar los zapatos. Bueno, será por mi doctrina militar, que yo fui militar. Sin planchar, sin bañarse. La casa, hermano, que no quiere visitas para que no vean el desorden que tiene. Entonces, ¿cómo fluimos naturalmente y nos movemos? Así es como vivimos espiritualmente. Si usted es una persona que vive cabizbaja, agachada, tímida, en temor, es una persona que está oprimida. Pero una persona que vive alabando y adorando al Señor, no importan las circunstancias que estén pasando, él sabe que Dios le va a dar la victoria, él sabe que de Dios viene su ayuda, él sabe que de Dios tiene el poder, hermano, y no hay nada imposible ni difícil para Dios. ¿Lo cree? Pero cuando comenzamos, hermanos, a mezclarnos y a jugar con el pecado y a abandonar la presencia de Dios y el lugar de Dios que debe tener en nuestro corazón, hermanos, nos vamos insensibilizando más y más y más. Y cada día vamos practicando un pecado más allá del que estábamos cometiendo. Por eso la Biblia dice que cuando una persona es salva, un demonio sale de él. Pero cuando se descarría, 7 peores que él vienen a él. Y el estado postrer de esta persona viene a ser peor que el principio. Porque comenzamos a jugar, no, si no hay problema, no está pasando nada, no, si todo está bien. Y este hombre era un santo de Dios. Hermano, qué terrible ver a un siervo de Dios, un escogido de Dios, mezclándose con una ramera. Significa que espiritualmente este hombre llegó a un nivel tan bajo, hermano. Llegó a un nivel tan bajo que ya no tenía conciencia de la presencia de Dios. Su vida espiritual no era lo que Dios soñó para con él. Se llegó a ella. Pablo dice que el que se une a una ramera, uno es con ella. A Sansón, hermanos, no le importó su llamado, su propósito. Él había sido llamado no solo a la pureza sexual, sino también a la pureza moral. Jesús dijo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. En el versículo 4, este hombre tomaba a las mujeres y las dejaba, las abandonaba. Parece de esos papás que dejan hijos por todos lados.
se jactan de tener 10, 15, 20 hijos, pero con 20 mujeres diferentes. Y Sansón, si usted ve lo poco que hemos leído, en cada paso que él está dando, él está tomando una mujer diferente. En otras palabras, va regando su simiente santa, la está contaminando. Entonces los hijos que van a nacer de ese abandono, de esa relación, de ese pecado, ya no son santos, sino que son pecadores para hacer maldad, más de lo que está en la tierra. Y por eso debemos cuidarnos nosotros, como hijos de Dios, de ser apartados para el Señor. Amén. Verso 4, después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Era otra ramera, solo que esta era de lujo, cobraba caro, como dicen, pero era una ramera. Allá llegó Sansón a tomar esta mujer también, otra prostituta, otro pecado mayor. Esta ramera se llamaba Dalila. Ahora, vea esto. Dalila fue el instrumento que el diablo usó para sacarle los ojos. ¿Y cómo queda uno cuando se enamora? ¿Cómo queda? Ciego. Todo el mundo le dice lo que está mal de la otra persona. ¿No ve? Porque está ciego. No te conviene. No sirve. Bebe, fuma, tiene otra mujer. Ni para atrás ni para adelante. Esta Dalila cautivó sensualmente y sexualmente a este hombre, que lo dejó ciego. A tal punto, amados hermanos, que él ya no tenía deseos de regresar a la casa del Señor, de volver sus caminos a los caminos del Señor. Entonces Dalila es el instrumento del diablo para sacarle los ojos, número 1. Y número 2, para sacarlo del ministerio, porque él tenía un llamado. Amén. Por esa razón los hijos de Dios debemos tener mucho cuidado con las alianzas que nosotros hacemos, pues Satanás la va a usar para sacarnos del propósito de Dios. Lo va a usar para sacarnos los ojos, lo va a hacer para hundirnos más en el pecado. Así que Dalila no solamente era una mujer hermosa, sino también astuta. ¿Cómo era Dalila? Astuta. Y lo peor de todo, ella no amaba a Sansón. Nunca amó a Sansón. Todo lo que hacía fue por negocio, fue por placer, fue instrumento del enemigo para destruir la vida de este siervo de Dios. Amén. Y lo vendió a los filisteos. Sacó provecho. Hermano, esa es nuestra oración por nuestros hijos como padres. Nuestra oración de cobertura por nuestros hijos, para que se mantengan en los límites. Que se mantengan en los límites, ya que el Señor, hermanos, ha fijado para ellos. ¿Cuáles son los límites? No os unáis en yugo desigual. Allá fue entre Estaol y Sora. Aquí, no os unáis en yugo desigual. Amén. ¿Por qué? Ustedes son nuestros hijos. Son una perla para nosotros. Y como perlas, no fueron hechos para estar en la boca de los cerdos. Cada vez que usted se relaciona y se junta con alguien que no está en la promesa del Señor, usted se metió con un cerdo. No es muy agradable esta palabra, pero así es. Amén. Usted no fue hecho para vivir como cerdo. Usted fue hecho para vivir como príncipe, como princesa. Usted como mujer fue escogida para buscar un hombre que le honre, que le respete, que le ame, que le trate bien. Lo mismo el varón. Busque una mujer, busque una esposa, una joven que ama a Dios con todo su corazón. Y no permita que esa trampa del enemigo lo lleve a caer y a tropezar. Amén.
Pero cuando Sansón comenzó a jugar con el pecado, comenzó a perder el sentido común y comenzó a perder totalmente su relación con Dios. Jueces 16:16. Jueces 16:16. Este era el trabajo de Dalila. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras y importunándole, su alma, la alma de Sansón, fue reducida a mortal ¿qué? Angustia. Vea esto. Ella le presionaba con sus palabras. Sansón, ¿me quieres? Sí te quiero. ¿Me quieres, Sansón? Sí te quiero. Y varias veces le dijo mentiras, ¿sí o no? Y cada vez Sansón se levantaba, salía victorioso. Y dice que ella lo presionaba. Hermanos, con sus palabras. Y debido a esa relación, su comunión con Dios se enfrió. Y no escuchó más el consejo de su madre y jugó con la unción de Dios. Dalila lo tentó tantas veces y él se engañaba hasta que un día cayó y abrió su corazón. No, yo no caigo. No, si solo estoy bromeando. No, mentira, si es solo es pasándole. Voy a mujer, voy a chavo, nuestro chavo, y a chavo. No, si solo es pasar el rato, solo es para vivirla. Tarde o temprano cayó. Tarde o temprano abrió su corazón. Versículo 20, cierro con este versículo 20. Cierro ya con este versículo 20. Lea toda esta historia de Sansón en la casa. Y le dijo Dalila, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó, porque estaba dormido de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras veces y me escaparé. Oiga esto, lo triste. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Esto es lo más triste. Él no sabía que Jehová se había apartado de él. Consejo, jóvenes y aún los que estamos casados, huyamos de esas relaciones que están fuera de la voluntad de Dios. Si ya estamos casados, ¿qué tenemos que andar haciendo con amigas, compañeras, aún con primas, hermanos? Ojo, el diablo no respeta. La prima se le atraviesa y se fue en el barco, como dicen, se fue en la chalana. Esa cercanía entre parientes, entre tías y tíos y esas bromas muy pegadas, tenga cuidado, hermano. Amén. Son relaciones que están fuera de la voluntad de Dios. Diga, relaciones que están fuera, diga, de la voluntad de Dios. Consejo, cierre ahora mismo esa puerta si la abrió. Si la abrió, si no la abrió, no se preocupe, ¿verdad? Tómelo como un consejo. Y comenzaron a jugar. ¿Cuándo comenzaron a jugar? Cuando aceptaron la primera invitación a tomarse un café, un cono, a comer pizza. Una ida al cine. Abrió una puerta y comenzó a decir, no, si no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Desde ese primer momento su corazón se contaminó. Desde ese primer momento su corazón se contaminó. Y por esa razón, en vez de avanzar y servir al Señor, su corazón se enfrió con Él. Su corazón se enfrió con Él. Hermanos, la forma en que se visten y actúan es una señal clara de que se han ido apartando del Señor. Perdieron los ojos y si no se detienen, perderán la vida. Hoy es un día para hacer un alto. Hoy es un día para reflexionar en nuestro corazón. Y yo no estoy aquí para traerle juicio de ninguna manera. Porque Sansón murió en manos de sus enemigos. Ese no era el plan de Dios. Dios llamó a Sansón para ser un siervo de Dios.
Ustedes como nuestros hijos los amamos y vamos a pelear por ustedes. Están involucrados en batalla de oración para que toda relación que el Señor pone en su camino sea conforme a la voluntad de Dios. Sea conforme a la voluntad de Dios.